Permítame expresarle mi sincera gratitud por haberse tomado este tiempo de estar aquí con nosotros en esta noche. Tócame a mí hablarles de un tema que en nuestra sociedad es en muchos casos muy aplicado, muy mal aplicado, y en otros casos muy controversial. Pero en sí es un tema que determina el desarrollo y nuestras vidas están enmarcadas dentro de ella, como es la educación política en una democracia. Desde la antigüedad se tiene la firme convicción que las escuelas eran el ente transmisor para la educación política y al mismo tiempo otras ciencias. Filósofos de la talla de Platón, Aristóteles, ya basaron sus obras literarias, sus clásicos literarios, en lo que era la educación política. Naturalmente, sus pensamientos tuvieron que estar basados en lo que se llamaría las tiranías y oligarquías. El espacio, por ende, era muy estrecho. Esta forma de gobierno, todos conocemos que los que gobernaban eran muy pocos, ¿no? Y que lo que el gobierno les exigía o su población era algo susceptible. Lo que en una democracia no lo consideramos de la misma manera. En cierto sentido, en la democracia nosotros consideramos que somos todos vosotros ciudadanos los que participamos en las decisiones de una nación. De allí la importancia de nosotros educarnos con respecto a la democracia. Además, las democracias no son estructuras que están cerradas rígidamente. Por lo contrario, las democracias estarán siempre abiertas a los cambios y evoluciones que tengamos en el transcurso de la vida. Por lo tanto, también consideramos que es mucho más difícil hacer ciudadanos democráticos, que naturalmente debemos de educarnos, tener criterios formados, ser participativos y de esta manera pues prácticamente practicar la democracia se convierte en un arte, ¿no? Un arte bien difícil de crear, porque ustedes imaginan lo que es nosotros tener ese potencial para unificar criterios y juntos poder tomar determinaciones. Quizás en la época de Perón, de Aristóteles, de Platón, era un poco más fácil, se puede decir así, por aplicar una democracia en una nación, en comunidades de tamaño limitado. No podríamos comparar, por ejemplo, la democracia en uno de los estados, de la ciudad-estado, que se consideró la cuna de la democracia, como Atenas, con aplicar el arte de la democracia hoy en día en Nueva York, donde tenemos 20 millones de habitantes y donde tenemos cuántos grupos étnicos en los que debemos lograr convencer, debemos de lograr unir para poder vivir una auténtica democracia. Y allí que vemos las dificultades para nosotros poder llevar a cabo esto.
Podemos considerar Atenas, en la antigua Grecia, la verdadera cuna de la democracia, porque fue allí donde se dieron los primeros pasos del concepto democrático, de aplicar el arte democrático. Fue aquí donde sus habitantes, para determinar sus leyes y formar sus gobiernos, se unificaron y juntos todos eran partícipes de un gobierno. Muy interesante. Y tenían conceptos extraordinarios. Y, por ejemplo, Pericles dijo que debía de considerarse inútil aquel ciudadano que no esté preparado para participar en la vida activa de su Estado. O sea, aquel que no contribuyera a la democracia debía ser considerado inútil. Por su parte, Aristóteles manifestó que el ciudadano democrático debía estar preparado no solo para cumplir sus funciones privadas, sino también para cumplir sus compromisos con la sociedad. Que un buen democrático era aquel que contribuía con su conocimiento, su tiempo, su talento a desarrollar su ciudad, su estado, su patria donde vivía. Eso nos deja una gran experiencia, un gran conocimiento que, pese a que ser esa época sin un vasto conocimiento, se basan en esto, en su poco conocimiento quizás, pero con mucha madurez para aplicar el arte de la democracia en Atenas, en la antigua Grecia. Un segundo puesto importante e histórico para América es los colonos que vienen de Inglaterra huyendo por los conflictos religiosos y se radican precisamente en esta tierra que ahora nosotros habitamos, en la Nueva Inglaterra. Es aquí donde estos colonos que vienen huyendo de la persecución y de la represión de los grupos religiosos se asientan, y al estar asentados acá logran implementar un gobierno auténticamente democrático, al ser ellos los que dictaminan sus reglas y sus leyes en un consenso de paz para llevarlas a efecto. Entonces podemos decir que la Nueva Inglaterra es el segundo vientre donde se gesta la democracia. Me atrevo a pensar, vuelvo a hacer énfasis, que esto se da más que por el conocimiento que tenían, se da porque purifican la decencia. Se convierten en hombres que quizás con poco conocimiento prueban que la decencia, la dignidad, el deseo de hacer algo positivo funciona. Y es así como la Nueva Inglaterra, que hoy gloriosamente Nueva York siempre será histórico, parte de ella, se convierte en una de las cunas de la democracia en América. La educación política. Dentro, si trazamos un parámetro filosóficamente entre la forma de aprender una lengua y la forma de aprender política, podemos darnos cuenta que cuando nosotros queremos aprender una lengua, tenemos que primeramente saber leer y escribir. O sea, aprendemos las dos cosas. Porque si sabemos leer, sabemos adquirir el conocimiento. Y sabemos escribir, podemos transmitir ese conocimiento que adquirimos. De allí que las dos funciones son básicas. Puede ser, ponemos en una balanza la una pasiva y el otro la activa.
igual en política. Igual que aprender una lengua, luego de tener el conocimiento a través de la lectura y transmitirlo a través de la escritura, tenemos que practicar. En política, igual. Nosotros adquirimos el conocimiento, nosotros nos educamos adquiriendo el conocimiento, y una vez teniendo el conocimiento podemos transmitirlo, y también llevándolo a la práctica podemos demostrar que ese conocimiento nos es útil, que haberlo adquirido nos ha sido de gran beneficio. Del mismo modo, en la instrucción política también tiene una instrucción pasiva y una activa. Dentro de la teoría política, este viene a ser un tema ecléctico y multidisciplinar. En parte, como nosotros podemos observar en muchos sectores, en muchos países, en parte la política es empírica. Y ahí nacen los que al azar son políticos. Pero tiene parte la política de empírico, es cierto, pero también tiene su parte normativa. Y cuando nosotros a esa parte empírica le juntamos esa normativa, es donde vamos a tener políticos con conocimiento que los pueden aplicar y de esta manera desarrollar de una mejor manera en todos los aspectos. Dentro de la educación política, en la teoría y la práctica, muchos han discutido el tema que la educación política, por ejemplo en las escuelas, en las universidades, se las ha mantenido un poco al margen por el concepto de que podía ser la inducción para que aquellos que están recibiendo el conocimiento apliquen dentro de la práctica política. Pero yo discuto la teoría, porque realmente si estamos preparados, educados políticamente, lo que vamos a tener es personas con más conocimientos que pueden digerir mejor, asimilar mejor y redistribuir ese conocimiento con su comunidad, con su sociedad, para que ésta también se eduque y juntos podamos vivir en confort, ¿no? Y en mejor ambiente dentro de una democracia, ¿no? En toda ciencia, el estudiante necesita de aprender la teoría y la práctica. En caso contrario, tendríamos que pensar lo mismo, por ejemplo, en literatura. Si nos imparten literatura en la universidad, en el colegio, esto no quiere decir que nosotros, con adquirir el conocimiento de literatura, todos queramos ser poetas, escritores. Los teóricos dicen, no, bueno, es para que disfruten mejor la ciencia de la literatura. Y realmente yo voy más profundo que eso. Los teóricos quizás solo pensaron que nosotros podemos disfrutar esa ciencia con el conocimiento, pero tampoco podemos descartar que adquiriendo el conocimiento de la literatura, nosotros asimilamos y podemos digerir más fácilmente y desarrollar más fácilmente nuestra conducta humana. Podemos entendernos mejor, podemos usar un lenguaje más florido para poder no solo conquistar, sino para poder discernir cualquier tema que nos da mayor complacencia y mayor confraternidad al mismo tiempo entre nuestra sociedad. Nadie puede negar que es hermoso tratar con personas que tengan un conocimiento literario y compartir, hablar de diferentes obras. Igual una persona políticamente educada, perdónenme el revés,
es muy simpático poderse establecer un diálogo con ellos, porque sabemos que vamos a discernir un tema con conocimiento. De allí que en política la práctica y la teoría van de la mano. Como les dije anteriormente, que algunos teóricos políticos niegan la finalidad de la educación y lo han mantenido, que la finalidad de la educación sea inducirlos a que aquellos que reciben esa educación pues, se inserten en el tema. Ahora yo les digo por qué es importante hablar de política. De los que están aquí presentes, que les agradezco esa presencia que tienen, saben que sus vidas, que su transitar en una sociedad, que sus hogares, que sus negocios, sus empresas, sus organizaciones a las que pertenecen, están regidas por una política. Entonces, sí es importante educarnos políticamente, sí es importante que nuestra juventud y que nosotros transmitamos el mensaje, el conocimiento que tenemos con vuestros hijos, con vuestra familia. Naturalmente, nuestras sociedades están basadas en todo nivel, porque cuando usted va a la escuela, para que esa escuela exista hay una determinación política. Cuando usted se sube a un tren, para que ese tren exista hay una determinación política. Y así sucesivamente. No podríamos nombrar, tendríamos innumerables funciones que desarrollamos a diario que están enmarcadas y que las determina una determinación política. Mucha gente se ha insertado en una apostasía política debido a los diferentes factores que han sucedido. O sea, hablar de política con mucha gente es bastante, para ellos, bastante desagradable. Pero, como en toda ciencia, hay médicos corruptos. Nadie lo puede discutir. Hay periodistas corruptos. Y asimismo, hay políticos corruptos. Pero esto no quiere decir que sea la política la corrupta. La política es el arte, bien claro, es el arte de poder gobernar con sabiduría y conciencia, de transmitir conocimientos, de servir a su sociedad. Pero esto tiene que estar enmarcado y acompañado siempre con bases éticas y morales. Porque caso contrario, el político que hace política, ya sea empíricamente y con conocimiento, pero desprendido de la ética y de la moral, prácticamente tenemos un político fracasado. Y eso es lo que ha sucedido en nuestra querida América Latina y en general. Realmente, la política nos ha enseñado a ver la cara oscura, lo malo, lo negativo, pero no lo positivo. ¿Quién de ustedes no sabe que desde el transatlántico, de los viajes a la luna, para que exista este hermoso Nueva York, para que existan los servicios más avanzados que tenemos, para que exista una educación moderna, ¿quién de nosotros no sabemos que esas determinaciones pasaron por una decisión política?
por políticos sobrios, honestos, dignos, que supieron aplicar claramente, con dignidad, lo que es el concepto política en democracia. Cuando llegamos al tema de la política en democracia, es aquí donde ya incluso estos grandes pensadores, estos grandes filósofos, ya avisoraron los defectos de una política en democracia. Lo avisoraron porque sencillamente, a más de que ellos provenían de comunidades un poco estrechas, limitadas, se dieron cuenta que dentro de la política, a nombre de la democracia, tenemos una serie de factores que realmente de democracia no podemos decir que es una auténtica. Y vamos a poner como ejemplo que con el nombre de democracia existen las monarquías. Con el nombre de la democracia ha gobernado la aristocracia por mucho tiempo muchos países de América Latina. Y a nombre de la democracia también se ha convertido en un centro demagógico de los actores políticos en la actualidad. Y es por esto, por esta incredibilidad, es por esto que la comunidad ha llegado a refugiarse, al quedar abandonada, al observar el cinismo político de los actores modernos, y se ha sometido, vuelvo a hacer énfasis, en una apostasía política, queriendo estar al margen de toda actividad política, a no ser participativo dentro de la democracia de sus países. Y es allí donde ha aparecido otra vertiente en América Latina, con un subtítulo de democracia, montándose encima de la democracia con un subtítulo llamado socialismo del siglo XXI, entre comillas, populismo, que ha resultado una práctica democrática nefasta para América Latina, nefasta, porque no se ha logrado en lo absoluto un éxito que nos puedan señalar sus actores políticos. Y ese es el motivo por el cual nosotros hemos decidido y estamos conscientes de que si no nos preparamos y juntos contribuimos a reforzar el conocimiento político con nuestras comunidades, vamos a seguir siendo presas fáciles de estos caudillos que en estos momentos de apostasía política de nuestras comunidades se adueñen de nuestros países. Esa es la razón fundamental por la que hoy estamos aquí y seguiremos al frente impartiendo no conocimiento, sino adquiriendo conocimiento con cada uno de ustedes que nos acompañan en los diversos foros. Y los invito a que lleven este mensaje a sus comunidades, a sus líderes políticos de sus países, que queremos saber, conocer sus criterios acerca de democracia. Aquí quisiéramos escuchar al presidente que nos hable de democracia, porque según los presidentes posiblemente sean más instruidos que nosotros, y queremos escuchar. Queremos que nos vengan a decir aquí cuál es el sistema más sobresaliente de democracia que ellos tienen para nosotros poder entender mejor por qué, siendo tan eruditos en conceptos democráticos,
nuestros países siguen sumergidos en la miseria. Y eso es lo que buscamos: educarnos, compartir y reforzar el conocimiento junto a todos nosotros. Conclusiones. Hemos hablado de todas estas fases, ¿no? Y creemos, y lo digo, que yo pongo también, no creo que sea merecedor ni los teóricos políticos, incluyendo mi concepto de hoy, merezca la aquiescencia de lo que estamos diciendo, porque el concepto de democracia es un arte infinito de conceptos, de letras, de conocimientos, que para aplicar la auténtica democracia creo que se necesita salir, ser un hombre divino, mandado especial de Dios, pero sí podemos mejorar. Creo no soy merecedor tampoco de esa aquiescencia, pero sí creo que juntos nosotros podemos mejorar las democracias de vuestros países, impartiendo conocimiento y recibiendo conocimiento de esta manera. En conclusión, observamos que en los últimos años se ha registrado un resurgimiento de la educación política. Eso es muy interesante. Esto lo prueba, por ejemplo, la creación de la International Journal Political Education, la revista internacional de educación política, que crearon ahora en 1977, más no recuerdo, ¿no? Y no obstante a que quienes se interesan en el tema no están absolutamente de acuerdo cómo debe ser la educación política. No todos los argumentos expuestos por los teóricos pueden tener una efectividad. Como ya lo dijimos anteriormente, pues se avisuraban defectos en el concepto democrático, de lo que es democracia. En fin, todos estos parámetros que tenemos nos da la pausa para pensar que ese resurgimiento de la democracia con nosotros puede ir más profundo si decidimos juntos seguir compartiendo este tipo de conocimiento, y de esta manera podamos disfrutar de una mejor democracia para sus países y el mío. Gracias.